La Dupla con María Fernanda Bolívar. Ciudad con María Alejandra Malaver. La salud de la ciudad. Tomemos previsiones. Y ya con nosotros el doctor Néstor Villegas, endocrinólogo y pediatra. Lo estamos contactando a propósito que los especialistas, hemos visto en una nota que los especialistas en pediatría han encendido las alarmas ante una tendencia cada vez más común y preocupante sobre el abandono progresivo de las consultas médicas una vez que los niños superan la primera infancia. Entonces esto es, bueno, como mamá le puedo decir, la sigo llevando al pediatra o no. Hablo en femenino porque tengo tres hijas y la duda lo he tenido con las tres y al final siento como que no sé dónde debo llevarlos. Si tienen que seguir asistiendo a las consultas de pediatría, ¿cuál sería la recomendación? @endokids para que lo siga en las redes sociales al doctor. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Chévere, gracias María Alejandra por la invitación y efectivamente a medida que nos vamos acercando sobre todo a la completación del esquema de vacunas que ocurre más o menos a los 5 años empieza la caída de llevar a los chamos al pediatra o solamente cuando nos referimos a esto es por control pediátrico o consulta de niños sanos. Siempre los seguimos llevando es cuando hay casos de enfermedad o alguna situación en particular. Y esto ocurre probablemente porque a medida que nos vamos acercando a finalizar la primera infancia, ya estamos en la etapa de escolar y adolescente, el chamo se enferma un poco menos y justamente acudimos al pediatra solamente cuando lo necesitamos. Es importante mencionar que a lo largo del seguimiento y el control de niños sanos es importantísimo para el crecimiento y desarrollo. Solamente a través del control de niños sanos es cuando nos podemos dar cuenta si hay una alteración en el crecimiento o una alteración en la pubertad. Mm. Cuando habla del control de niños sano, es un protocolo que ustedes tienen y que, bueno, sería interesante que conozcamos para saber qué es lo que le ven los pediatras a nuestros hijos, que es tan importante asistir a la consulta y además con qué frecuencia debemos seguir asistiendo, porque entiendo que los lapsos luego pueden empezarse a separar. Exactamente. Cuando un bebé nace, el recién nacido acude a la primera consulta la primera semana de vida después de darlo de alta. Después, durante el primer año, las consultas son mensuales. Esto es importantísimo porque es la etapa donde podemos detectar alteraciones en el neurodesarrollo, llámese el lenguaje, motor fino, motor grueso, y donde hacemos la introducción de los primeros alimentos, la alimentación complementaria. Entonces, esta parte tiene que ser bien supervisada y es un periodo, digamos, más vulnerable en la etapa del niño. Cuando nos vamos acercando ya entre los 2 y los 5 a 6 años, las consultas pueden ser trimestrales o cuatrimestrales. Y a partir de los 5 o 6 años puede ser semestrales o anuales. Idealmente debería ser semestral hasta que el chamo comience la pubertad y después hasta la adolescencia que culmine ya el crecimiento de la pubertad anual. Siempre me preguntan hasta qué edad ve un pediatra. Entonces Ujú. está la falsa creencia que cuando el chamo cumple los 13, 14 años ya es o forma parte de la consulta del médico internista y el pediatra evalúa a un paciente hasta los 18 años. En lo particular yo veo hasta los 18, 19 años, no solamente por patologías endocrinas, sino también en la parte del control de niños sanos. Es decir, el internista del niño hasta los 18 años, niño adolescente, es el pediatra. Sí, cuando es muy cómico que menciones eso del Y díganos, internista, ajá, exacto, lo digo porque así porque el el pediatra adulto va no al es, internista. exacto, el adolescente no es un adulto pequeño, el adolescente es un paciente pediátrico. Entonces, Ajá, el pediatra es el que se encarga de eso. claro, porque conoce más el organismo de un niño y un adolescente es el pediatra, para eso ustedes están Exactamente. formados. Inclusive hay una especialidad que se llama medicina del adolescente, que es otro posgrado adicional que hacemos Ujú. los pediatras para enfocarnos justamente en esta etapa. Y descuidar esta etapa de crecimiento que dice que, bueno, la gente empieza a dejar la consulta después de los 13, 14 años, ¿qué puede implicar, doctor? Te voy a hablar como endocrinólogo, que es algo que acuden muchos padres preocupados y pacientes preocupados, sobre todo por la pubertad y el crecimiento. A medida Ujú, que nos vamos acercando a la pubertad y en sus distintas etapas, es el último periodo en el cual el chamo hace su estirón de la pubertad y es ujú. el último momento en el cual alcanza los centímetros que va a medir el resto de su vida. Entonces es importante el seguimiento periódico y regular porque el pediatra primero permite detectar cuándo comienza la pubertad y si su evolución es normal. Y en segundo lugar permite
captar justamente un paciente que esté en riesgo de no hacer el estirón como se debe o que tenga una estatura baja, porque es el último chance que tenemos los endocrinólogos para poder intervenir y poder lograr que el paciente, en este caso el adolescente, tenga una estatura más adecuada o una pubertad adecuada. Entonces, esto solo lo Claro, sabemos con el seguimiento. usted tiene esa mezcla perfecta ahí con la endocrinología, pero el pediatra puede identificar y puede Por remitir, supuesto, sí, el porque pediatra es el que ustedes se revisan los encarga. estándares, ¿no? Ustedes Sí, revisan todo eso. el pediatra está capacitado para hacer este seguimiento de crecimiento y desarrollo y el endocrinólogo se encarga, además de poder hacer este seguimiento, de las patologías que pudieran surgir durante este periodo. Estamos también en una etapa de, pues, con todo este tema de las redes sociales y tanta desinformación, tenemos problemas también en el ámbito alimenticio, que usted con esa mezcla perfecta es ideal, pero también están los antivacunas y no sé hasta cuándo es el control, o sea, y cuáles son esas vacunas que debe seguir atendiendo pediatría para que entonces nosotros tengamos el esquema completo. Fíjense que hay todavía muchos jóvenes que se van del país y son bastante estrictos en otros países con estos Sí. esquemas. Sí, respecto a lo que te comentaba, digamos, el esquema básico de vacuna finaliza a los 5 años con la colocación de los últimos refuerzos de la pentavalente, polio y las meningococo y neumococo. Ujú. Posteriormente, en la etapa del adolescente, no podemos descuidar que hay que hacer ciertos refuerzos, sobre todo el toxoide tetánico difterico y recientemente estamos implementando como una campaña un poco más amplia y extensa en lo que es la vacunación en contra del VPH, la cual la podemos hacer desde los 9 años en un esquema de 2 a 3 dosis y después de los 15 años un esquema de 3 dosis. Esto es importantísimo, sobre todo para la prevención no solamente del contagio de este virus, el virus de papiloma humano, sino también que es una carta de prevención ante el cáncer de cuello uterino en las mujeres y la infección por el VPH en portador asintomático en el varón. Entonces, O sea, nunca nos esa podemos. vacuna es para los dos, varón y hembra. Sí, en varón y hembra. Ujú. Importantísimo también la vacuna anual que colocamos contra el virus de la influenza, no solamente para el paciente pediátrico o adolescente, sino para toda la familia. Es un esquema de vacunación que idealmente protege al núcleo familiar, no solamente al niño que digamos es el más vulnerable dentro del hogar. O sea, que una de las cosas que puede pasar de fallar en esta etapa de consultas necesarias hasta los 18 años que deberían ir al pediatra, principalmente es el crecimiento, doctor. Sí, crecimiento Y es el cuando. sistema inmunológico, ¿no? Sí, cuando evaluamos una consulta de niño sano o de adolescente sano, evaluamos múltiples áreas, evaluamos áreas de riesgo social, evaluamos inmunizaciones, evaluamos cómo es el desempeño del adolescente en el colegio, cómo es el entorno familiar en el cual se está desenvolviendo, patrones de alimentación, hábitos de sueño y por supuesto crecimiento y desarrollo, que sería uno de los puntos, digamos, más álgidos, al menos desde mi punto de vista como endocrinólogo. Y como médico pediatra, ¿qué ha visto de estas afectaciones por este momento en la sociedad que haya venido fallando justamente por esto de no atender a la consulta? O en otros tiempos se iba más a la consulta y qué es lo que ha venido desarrollándose y qué pudiera seguirse desarrollándose a futuro de no atender esta advertencia. Claro, yo lo que pienso es que desde el año 2020 de la pandemia nos acostumbramos mucho a intentar resolver todo por la medida telefónica, sobre todo cuando Ujú. teníamos alguna duda o sobre todo cuando hay un proceso de enfermedad que podemos solventar vía, digamos, online, en este caso, o por vía WhatsApp. Sin embargo, eso no sustituye una consulta en la cual podemos evaluar de forma integral todos estos aspectos. Esta caída también en la consulta quizás también pueda deberse a, digamos, una falla en el sistema público en el cual no hay suficiente capacidad para poder hacer seguimiento de niño sano a todos los pacientes y por supuesto se dificulta un poco más la consecución de las consultas en el ámbito privado. Mi invitación siempre es a que, si bien no pudieran llevarlo con a lo mejor con la regularidad deseada, al menos una visita 1 o 2 veces al año es clave para poder detectar patrones anormales, al menos de crecimiento, patrones anormales de alimentación y poder brindar a los padres recomendaciones, porque el pediatra no solamente se encarga de las patologías, sino que también es poricultor, que es la adecuada crianza de los niños. Ujú. Bueno, en el ámbito psicológico, por eso habla del entorno, la escuela y todo Sí. esto.
Sí, realmente importante esto, entonces es muy difícil que un pediatra sea sustituido por estos planes de telemedicina que hay en este momento. Un pediatra, bueno, como tengo 3 hijas, le hacen un chequeo completo realmente cuando vas al pediatra. ¿Hay planes de telemedicina a nivel pediátrico? Sí, sí se puede hablar de telemedicina, sin embargo, una consulta de crecimiento y desarrollo idealmente tenemos que hacer en el consultorio, Ok, pero puede ok. haber unas consultas de orientación desde el punto de vista social, recomendaciones nutricionales, recomendaciones de hábitos de sueño, recomendaciones para el ámbito social que podemos hacer a través de telemedicina, pero el examen físico en la consulta, la medición de las variables antropométricas, peso, talla, circunferencia y la revisión del estado general del paciente pediátrico, independientemente de la edad, es fundamental. Sí. En estos días también recibíamos una denuncia de que el Estado venezolano había bajado la cantidad de vacunas para el país. Entonces, no sé cuál sea la posición al respecto, si en este momento la situación ha mejorado y cuál sería su recomendación en cuanto a estos esquemas de vacunación para la colectividad. Sí, en respecto a eso hay múltiples aristas en esta situación. Número uno, la cobertura vacunal ha disminuido conforme han pasado los años, justamente por dos implicaciones, por la escasa disponibilidad del producto a nivel de los ambulatorios y también por la falta de educación en prevención en salud en este aspecto. El paciente no acude a la consulta regular justamente para cumplir con el esquema de vacunas o con los controles de niños sanos como estaba estipulado hace unos años. Efectivamente, cuando hacemos una disminución anunciada recientemente por el gobierno de disminuir, en lo que se traduce es que va a haber aún más disminución en la cobertura vacunal. Entonces eso puede Imagínate. condicionar eh, la reemergencia o la permanencia de patologías prevenibles por vacunas. Entonces es digamos, una Doctor, pero, desventaja. o sea, como médico no puede decir, pueden reducir estas vacunas o aquellas. No, no, todas No, las vacunas son son todas, importantes para la todas. prevención. Ok. Sí, recordamos que siempre cuando hablamos de vacunas prevenimos las formas graves de la enfermedad. Son patologías Ujú, que incrementan muchísimo la mortalidad en el paciente pediátrico y en su entorno. Entonces, no es que hay unas vacunas que sean más importantes que otras o unas vacunas que ujú. sean mejores que otras. Idealmente, el niño debería tener el esquema de vacunación completo. Hay uno, Ok. digamos, básico, pero idealmente debería cumplir su esquema de vacunas completo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por esta información pero tan valiosa. De hecho, esto va a quedar en Mundo Guerra Regiones, nuestro canal YouTube, y vamos a compartir esto porque seguramente estas recomendaciones las tienen que escuchar muchísimos padres. No sé cómo está la estadística venezolana con respecto a otros que quisiera cerrar con esto, doctor. Bueno, de estadísticas es un poco complejo también hablar porque no tenemos números oficiales, solamente reportes Sí, anecdóticos, pero indudablemente estamos un poco atrás respecto rezagado. a otros países. Bueno, esas son las cosas que hay que cambiar. Muchísimas gracias, Por Néstor supuesto. Villegas, Gracias, María doctor. Alejandra. Gracias, endocrinólogo y pediatra. Síganlo en sus redes sociales, bastante movidas, por cierto, @endokids, terminado con S. Nosotros entonces vamos a hacer una pausa para hablar de publicidad y ya venimos con más. Donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu deportivo. La salud de mi familia es prioritaria. Por eso yo decido por la atención dedicada que solo ofrece Farmacia Divino Niño Jesús. Allí hay más que medicamentos y material quirúrgico. Tienen la asesoría profesional que mereces. En Farmacia Divino Niño Jesús lo tienen todo para ti. Y lo mejor, te puedes llevar el tratamiento completo porque tienen cachea. ¿Dónde? Centro Comercial Judivana, Puerto La Cruz, 0424-810-2742. Farmacia Divino Niño Jesús, donde la prioridad eres tú. En Tecnonet seguimos construyendo la familia más feliz de Venezuela. ¿Cómo? Ofreciendo los planes más ajustados a tus necesidades para que te conectes con fibra y sin interrupciones. Tú decides si volar a 200, 400, 800 o a 1000 megas. Los precios sin competencia, únicos en ofrecer prepago. 10 días de fibra por $10 o 30 por 25. Demasiado cool. Tecnonet, internet de calidad al precio que buscas. @Tecnonet Piso VE. Tecnonet, comunica tu vida.
Me enamoré de un italiano. Es que la comida enamora. Hoy agradezco a los italianos que lograron que en Venezuela se coma tan bien como en Italia. Gracias, Giuseppe Tutocuore, por ganarte nuestros corazones con tus recetas de chorizos. Las de Tutocuore. Pruébalos y confirma que son los mejores chorizos artesanales. Búscalos de hinojo, peperoncino, caprese, campesino, ajo o de pollo. Todos en las neveras de Tutocuore o visítalos en su casa. Servicarnes Bodegón. Instagram @Servicarnesbodegón. Chorizos de Tutocuore. Diritto al cuore. Lograr una imagen hacia el éxito es todo un arte. Te da seguridad, profesionalismo, te asegura el triunfo. Para esto solo confía en el mejor. Carlos Vera Estilistas, la mejor asesoría en cabello, visajismo, piel, manicure, maquillajes y más. Una imagen triunfadora, un nivel que solo puedes alcanzar con Carlos Vera Estilistas. Experiencia acumulada y evolucionada. Centro Comercial Coconut Center Lechería. @Carlos Vera Estilista, donde personalizar la naturalidad es todo un arte. Donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu